Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy vamos a terminar nuestro recorrido en Estambul y nos vamos a ir a Kadıköy, el barrio menos observante, por decirlo de alguna manera, y aunque es el barrio de la parte de Asia, es un poco la parte más secularizada. Es un remanso de libertad estética, por lo menos. Ya me entendéis por dónde voy. Pero, como siempre, como estamos haciendo en estos capítulos, vamos a nuestro introito de mitología. Estábamos con el libro 10, el libro 10 de la Metamorfosis de Ovidio, y tenemos a un personaje muy interesante que se llama Jacinto. Jacinto estaba jugando con Febo, al lanzamiento de disco, en una competición. Y sin querer, cuando el dios le lanzó, alcanzó al mortal. Tiene una metamorfosis en una flor, en el lirio, que se supone que años más tarde llegará otro héroe y será leído en la misma planta. La imagen es tan trágica como hermosa. Apolo, hijo de los dioses, sostenía a un joven de cuya cabeza brotan pequeños ríos de sangre. Era Jacinto, el príncipe espartano, quien hasta unos momentos atrás había vivido un romance que causó la envidia de los dioses. Mientras cada uno pasaba, la vida del efebo se agotaba mientras pasaba el tiempo, cada segundo, la vida del efebo se agotaba en los brazos de su amante. Ya ves que aquel liberales eran entonces los dioses. Cuando todo acabó, de entre la sangre que había escurrido por el cuerpo del muchacho hasta el suelo, brotó una flor delicada. Las lágrimas del dios que había caído sobre la nueva planta, que hoy lleva el nombre de Jacinto, fomentarían su belleza. Y era un testimonio más de la historia que no debió haber acabado como acabó. Bueno, ¿quién fue Jacinto? Vamos a ordenar un poco las cosas. Jacinto era un joven príncipe cuya belleza y dones conquistaron a dioses y personajes de la mitología griega. A pesar de sus constantes menciones en la historia de Apolo, es incierto el origen del efebo. Pseudo Apolodoro, autor de una biblioteca, la recompilación más completa sobre las bases mitológicas de la antigua Grecia, señaló que en alguna ocasión que sus padres eran Clio, musa de la historia, y Piero, rey de Macedonia. Sin embargo, el escritor también afirmó que era descendiente del rey Amiclas de Esparta y de Diomede, hija de Lápites. Esta última versión suele ser la más acertada. En su papel de príncipe, el joven se destacó con fáciles tareas que le permitieron una sana convivencia con sus hermanos Árgalo y Cinortas, que tras la muerte de Amiclas tomaron el trono de Esparta. Pilobea, Laodamia, esposa del rey Arcas, Hérpalus Egesandra, esposa del rey Pélope de Pisa, para situar los personajes. El efebo desató, como veremos, la envidia de los dioses. Durante su juventud, Jacinto fue pretendido por Támaris, un artista cercano a los reyes que es conocido por haber sido el primer hombre que cortejó a otro hombre, pero todos sus intentos por conquistar al joven fueron bloqueados por Apolo, que había quedado enamorado por la belleza del efebo. De hecho, el dios se encargó de destruir la vida de Tamidis, al grado de acusarlo con las divinidades del arte
de haber comprado su talento para cantar los talentos que tenían estas divinidades. En retribución, las musas le quitaron la voz, la vista y la capacidad de recordar cómo tocar la lira. Una vez con el camino libre, Apolo abandonó su santuario de Delfos para compartir los días junto con su delicado amante a las orillas del río Eurotas. Allí el dios intentó instruir a Jacinto en todas las artes y deportes que conocía, como el uso del arco, la lira, hasta la práctica de lanzar el disco. La atención que recibía de Apolo, así como sus características físicas, convirtieron al joven en la envidia de muchos dioses, que actuaron cegado por sus celos para afectar a quien también pretendían o habían pretendido en algún momento. En una ocasión, mientras jugaban a lanzar el disco, Céfiro, dios del viento del oeste, controló los aires para mover el pesado díscolo impulsado por Apolo y hacer que se estrellara en la cabeza de Jacinto, matándolo casi inmediatamente. Mientras los cielos recuperaban su forma tras ser partidos por el disco de Apolo, el muchacho cayó en el suelo para nunca más volver a despertar. El dios intentó salvar la vida de su amante con remedios hechos a base de hierbas, incluso con una mítica ambrosía, una sustancia que garantizaba la inmortalidad de los dioses, pero ya era demasiado tarde. Hades ya reclamaba el cuerpo del muchacho. En un último acto de amor, Apolo negoció con el dios del inframundo mantener el alma de Jacinto en tierra. Lo consiguió, pero el dolor continuaba. Cuando una flor hermosa brotó de la sangre del joven, la deidad griega la observó y lloró. Con sus lágrimas se escribieron lamentos en los pétalos de la planta. Exigió convertirse el mortal para unirse al príncipe espartano en la muerte y, al no tener suerte, prometió nunca olvidarlo. Tampoco olvidaría las canciones que él cantó ni su extraordinaria apariencia. ¿Qué tenemos de este mito, el mito de Jacinto, en el arte? Pues tenemos la muerte de Jacinto, que es esta historia de amor truncada entre Apolo y Jacinto, que alivian los cuerpos de vestidos, brillan por el jugo del aceite grasiento y que cuando inician la competición del disco, que Febo, tras equilibrarlo, lanzó primero a los aires celestes y hendió con su peso las nubes que se interponían, salió disparado el disco hacia el universo y al punto Tenárida, imprudente y estimulado por la pasión del juego, se estaba apresurando para recoger el disco, pero la dura tierra, tras el repeler aquel con el peso, sea que rebotó y lo lanzó al rostro de Jacinto, matando. El dios palideció, al igual que el joven, recogió los miembros caídos, reanimándole, intentando reanimarle unas veces, secando otras las heridas y sosteniendo otras en el aliento vital que aún huía, aplicándole las hierbas. Este es un cuadro de Rubens, que no os lo he dicho al principio, y como en la mayoría de la serie, escoge el momento más dramático para representar esta historia, colocando a Jacinto en primer término con la cabeza ensangrentada, mientras que Apolo contempla la escena. De nuevo vemos una composición de escasas dimensiones, donde lo más importante son los personajes sobre los cuales se centra, colocados en primer término, en el tratamiento de Apolo, muy similar al que venció a la serpiente Pitón. Sorprende la falta de tristeza o de sorpresa ante la muerte de Jacinto, algo que sí narraba Ovidio. Rubens se centra más en el rostro desencajado de Jacinto. Simon Alpers, que es una historiadora, autora del único estudio completo de esta obra de Rubens, habla de relación entre el Jacinto de Rubens y el Ticio de Miguel Ángel,
de la Royal Library of Windsor, así como la tradición de las ediciones para libros ilustradas de Ovidio. El lienzo final fue ejecutado por Cossiers, y se encuentra hoy en el Palacio Real. A pesar de las cartas del cardenal infante don Fernando de Austria, su hermano, el rey Felipe IV, no dicen nada al respecto. Los bocetos conservados demuestran que Rubens se comprometió a realizar un boceto preparatorio de todas las composiciones de su mano para dejar a su taller la ejecución de los lienzos finales. Estos, a diferencia de la gran mayoría de las pinturas, muestran la energía de Rubens a la hora de realizarlos con trazos rápidos y esquemáticos, pero muy visuales, cuidando el tratamiento de los colores para generar luces y sombras. Hay otro, dentro del libro 10, están los cerastas y las propétides. Los cerastas eran las gentes de un pueblo que sacrificó a un huésped en su altar de Zeus, motivo por el cual se les pusieron cuernos en la frente. Qué simpático. Y las propétides se atrevieron a negar que Venus era diosa y ésta les obligó a prostituirse toda su vida, acabando petrificadas al morir. Unas cosas absolutamente increíbles. Según Heródoto, la antigua tradición de Chipre obliga a todas las mujeres de la tierra a sentarse en el templo de Afrodita y tener relaciones sexuales con algún extraño al menos una vez en su vida. Otro personaje es Pigmalión. Es misógino y por eso vivía solo. Elaboró una estatua de una mujer bellísima. Le pidió a Venus que la convirtiera en una mujer de verdad y ésta lo hizo. Así se casaron y tuvieron a Pafos. En la mitología griega, Pigmalión era el rey de la isla de Chipre y su escultor, que pudo haber sido su hijo humano, del dios del mar. Poseidón pasó muchos años esculpiendo una estatua de marfil de una mujer más hermosa que cualquiera mujer viva. Según el mito, Pigmalión quedó fascinado por la escultura y se enamoró de ella. Fingió que era una mujer real, le atrajo con regalos y la trató como si estuviera viva, y sin embargo la estatua no pudo responder a sus atenciones y Pigmalión se sintió muy miserable. Finalmente oró para que Afrodita, la diosa del amor, le entregara una mujer como su estatua. Afrodita la hizo aún mejor. Ella le dio vida a la estatua. Pigmalión se casó con esta, a menudo llamada Galatea, que dio a luz una hija y en otras versiones un hijo. El mito de Pigmalión y Galatea refleja la visión griega antigua de lo que era la esposa ideal. La estatua de Pigmalión era hermosa y sin voz ni opinión. Incluso después de que la estatua cobrara vida, solo se la describe como ruborizándose por el beso de Pigmalión y dando a luz a su hijo. Ella no realiza ninguna otra acción más que estos simples deberes, un reflejo del antiguo ideal griego de una sociedad muy machista dominada por los hombres. Y el mito de Pigmalión también refleja los antiguos logros de la escultura griega y romana. En el momento en que fueron creados, las obras de los escultores griegos y romanos eran posiblemente las representaciones más realistas de la forma humana jamás elaborada. Sin esta cualidad crucial, es poco probable que el mito de Pigmalión hubiera sido tan popular como lo fue. De hecho, el mito en sí puede verse como una celebración del logro artístico. El tema principal del mito de Pigmalión es el amor del artista por su propia creación. Pigmalión se enamora tanto de su trabajo que comienza a tratarlo como si fuera una persona real. Otro tema importante, común en la mitología griega, es la equiparación de la belleza física con la perfección. La apariencia física, impecable en la estatua, sugiere que es la mujer perfecta, aunque nunca hay evidencia de la personalidad y del carácter de Galatea. El mito de Pigmalión y su escultura ha atraído a muchos artistas a lo largo de los siglos, quizá porque el mito habla directamente del acto de la creación artista.
El artista Jean-Léon Gérôme creó asombrosas pinturas tituladas Pigmalión y Galatea, que representan escenas similares del escultor y la escultura desde dos ángulos diferentes. Las imágenes de Pigmalión y su creación también han sido capturadas por artistas modernos. Y el mito fue objeto de obras en el siglo XVII y XVIII, así como una obra de teatro del humorista Gilbert y Sullivan, titulada también Pigmalión y Galatea. Y el escritor Bernard Shaw tomó el nombre de Pigmalión para el título de su obra de teatro sobre un profesor de inglés que convierte a una niña pobre de la calle en una mujer de la sociedad de moda, que toca algunos de los mismos temas del mito original. En la obra el profesor crea una hermosa mujer a partir de una pobre infeliz, así que Pigmalión crea una belleza impecable a partir de un trozo de marfil. Es un poco el paralelismo. Las obras de Gérôme son las que pintó de Pigmalión y Galatea desde distintos ángulos, son las más extraordinarias y las más bellas de contemplar. Pero vámonos ya a nuestro recorrido final por Estambul. Kadikoy, con su animado ambiente y la vida de la ciudad, con edificios históricos, siendo un importante centro de transporte, mercado, gran población joven y estudiantil, tiene muchos eventos culturales, centros comerciales, cafés, pubs, restaurantes junto al mar y una animada vida nocturna, especialmente a lo largo de una famosa calle de bares y del barrio residencial cercano del centro de moda Kadikoy. Kadikoy es donde más puedes vivir la proximidad probablemente de personas occidentales como nosotros en la parte asiática. Kadikoy en turco significa la aldea del juez. Kadikoy fue una vez un área de asentamiento separada mientras se encontraba el Bizancio al otro lado del Bósforo en la península histórica. La historia de Kadikoy se remonta a la Calcedonia de los Megarianos en el año 635 y pasear por la plaza de Kadikoy, por la calle de la moda, por el Fenerbahçe Kalamis, efectivamente el equipo de fútbol del Fenerbahçe es de este barrio, y de baloncesto, y observar a la multitud descansar o tomar té o café en los diversos cafés cercanos al mar y visitar todo lo que es la costa es muy popular en todas las personas naturales, no turistas, sino más bien naturales de ahí de Estambul. El mercado de Kadikoy, la famosa calle Bearice, son los lugares más populares para visitar y ver. La zona del mercado de Kadikoy, que se conoce como el Beyoglu del lado asiático de Estambul, y la calle Bagarille como la calle Istiklal del lado asiático. Hay una amplia variedad de lugares en la zona de mercado, desde fruterías, pescaderías, tiendas, hay muchas pinturas murales. El famoso pescado de mercado en la zona merece una visita y un recorrido. Hay muchas tiendas de antigüedades, librerías de segunda mano y hay bonitas tiendas también de cerámica, pinturas, de arte y artistas locales de la cerámica y de la pintura que pintan en sus estudios con grandes cristaleras para poder ser vistos como están pintando y adquirir o no sus cuadros. La estatua del toro es uno de los símbolos y puntos de encuentro más populares de Kadikoy. Te sorprende ver un toro, parece que estás en San Fermín, es ahí de Pamplona. El nombre real de la estatua es Estatua del Toro de Lidia y tiene una historia muy interesante que yo no me podía imaginar. La estatua del toro está hecha por un artista francés en París y en la década de 1860 para simbolizar la guerra ganada por Francia contra Alemania, diciendo: los franceses somos unos toros, unos machos taurinos, y también para simbolizar el poder y la fuerza. Pero en la década de 1870, esta vez Alemania ganó la guerra contra Francia y la estatua del toro se mudó a Alemania. En 1917 el emperador alemán
dio la estatua del toro como regalo a la comunidad de Ittihad y Terakki, y la comunidad se la dio como regalo a Enver Pasha. Durante el primer Guerra Mundial, cuando Enver Pasha se fue al extranjero desde Turquía, la estatua del toro se había olvidado en el jardín del palacio de Enver Pasha, y después de 50 años la estatua del toro se ha trasladado al Hotel Hintol en el distrito de Taksim, y luego a los centros de congresos Lugar Kizar y luego al Parque Taksim Gezi. La estatua del toro permaneció aquí durante unos 20 años y en la década de 1970 se mudó a Kadikoy y al jardín del edificio del ayuntamiento. Y finalmente, en 1990, la estatua de toro se mudó al lugar actual por última vez. La estatua del toro de París a Estambul ha viajado y ya tiene más de 150 años de antigüedad. Otra joya que podemos contemplar es la estación de tren de Haydarpasa, que fue construida por primera vez por los alemanes en 1908 como un edificio monumental para el proyecto ferroviario que debía unir Berlín con Bagdad. Viajar al muelle de Haydarpasa en transbordadores también es muy emocionante, ya que los viajeros pueden disfrutar de los cientos de cormoranes y garzas a lo largo del rompeolas, así como alimentar a las gaviotas. Comer en Kadikoy es fantástico. Hay una amplia gama de oportunidades gastronómicas para los visitantes de Kadikoy, y se puede decir que todo el distrito de Kadikoy está lleno de restaurantes y de cafés. Los restaurantes y cafés y jardines de té más visitados se encuentran en la zona del mercado de Kadikoy, en la calle Bellarille y a lo largo de la costa y en el cercano suburbio de la zona Moda. Puede encontrarse todo tipo de alimentos y de bebidas, cocina turca y mundial para todo gusto. Pastelerías, tiendas de vino judío, y encontramos, café turcos, todo lo que podamos apetecer. Así que Estambul, el Mediterráneo, Oriente, como hemos visto, un lujo para el viajero. Esto ha servido para prometerme, y espero que cumplir, algo muy, muy, muy bello, que es intentar volver a seguir recorriendo Estambul y que os lo pueda contar. Pero antes de despedirme, quería hablaros un poco de quién es el personaje omnipresente por todas las esquinas, que es Mustafa Atatürk. ¿Quién es Mustafa Atatürk? Que está allí, como os digo, está en todos los sitios, en fotos. Además tiene unas fotos que parece un artista de cine, porque era rubio y de ojos claros, todo lo contrario a esos turcos que nos imaginamos con grandes mostachos. Pues Mustafa Kemal Atatürk nació en 1831 y murió en 1938, y es sin duda alguna la figura histórica más importante de Turquía. Fue el fundador de la República de Turquía y un auténtico estadista, impulsor de una serie de cambios sociales y culturales que cambiaron al país por completo y dejaron atrás todo lo que eran las antiguas tradiciones otomanas. Mustafa Kemal nació en 1881, como os he dicho, en la ciudad de Salónica, en Grecia, que en aquel tiempo era parte del Imperio Otomano. El joven Mustafa provenía de una familia humilde. Su padre era un oficial de aduanas que murió cuando él todavía joven. Atatürk recibió una educación militar y fue durante la educación secundaria en Grecia cuando un profesor le puso el sobrenombre de Kemal, que significa perfecto en turco. Mientras estudiaba en la Academia Militar de Bitola, hoy en la República de Macedonia, los pueblos no turcos del imperio comenzaron a sublevarse y a reclamar estados independientes. Estos hechos hicieron que entre los jóvenes militares comenzara a surgir un sentimiento nacionalista y patriótico.
En 1899 Atatürk ingresó en la Academia Militar de Arville, en Constantinopla, tras haber terminado sus estudios en Bitola, y durante aquel periodo el imperio vivía sumido en numerosos problemas políticos, y estos no eran ajenos a la figura de Mustafa Kemal, quien siempre mostró un gran interés por las cuestiones nacionales. Participaba además de reuniones políticas clandestinas, al estar prohibido en la escuela militar todo debate político. En 1905 Atatürk terminó sus estudios graduándose como capitán del Estado Mayor, pero seguía acudiendo a las reuniones, motivo por el cual, para apartarlo de cualquier asonada militar, fue destinado a Damasco. Durante su periodo en Damasco, Mustafa Kemal se vio influenciado por las ideas, porque allí leyó mucho, de la Revolución Francesa, y de esta manera ideó un Estado turco que nada tenía que ver con el régimen otomano. Formó con un amigo médico una sociedad clandestina llamada Patria y Libertad, cuya misión era difundir estas ideas sobre una nueva patria turca. Posteriormente también pasó a formar parte del movimiento de los jóvenes turcos, aunque sus ideas no eran totalmente coincidentes con las de estos últimos. En 1909 el ambiente de revolución y el deseo de cambios en el Estado hace que los jóvenes turcos consiguieran apartar del poder al sultán Abdülhamid II, y Mustafa Kemal pasó a ser una importante figura dentro del ejército. Durante la Primera Guerra Mundial, en la que el Imperio Otomano se alió con Alemania, Mustafa Kemal fue destinado a lo que hoy en día se conoce como Tekirdağ, en la costa del Mar de Mármara, y allí durante los meses de marzo-agosto de 1915 tuvo lugar la batalla de Galípoli, donde Atatürk consiguió defender el intento de avance de las tropas francesas e inglesas. Estas victorias hicieron que se le concediera el cargo de pasha. Cuando hablamos de pasha es comandante en turco. Posteriormente fue trasladado a la zona del Cáucaso, donde siguió obteniendo victorias durante los años siguientes, y de ahí pasó a Arabia Saudí, donde su posición se fue radicalizando hacia una crítica del gobierno del sultanato y el excesivo poder que sobre este ejercía Alemania. En octubre de 1918 se produjo la capitulación del Imperio Otomano y Mustafa Kemal se encontraba en el grupo que defendía la idea de retirada de los territorios no turcoparlantes. Tras la capitulación, en la que se acordó la división del territorio del imperio, se produjo la ocupación por parte de los países vencedores del territorio otomano. Esta ocupación, especialmente la griega de Esmirna, agitaron mucho al movimiento nacionalista y Mustafa Kemal decidió entonces abandonar Estambul. Es recordada la fecha en el desembarco en el puerto de Samsun, el 16 de mayo de 1919, que marca el inicio de la guerra de independencia turca. En lo que quedaba del imperio se había constituido un nuevo gobierno nacionalista que convivía con el imperial, y tras la conquista de Constantinopla por parte de las tropas aliadas el 16 de marzo de 1920, Mustafa Kemal convocó la Gran Asamblea Nacional en Ankara, en la que se estableció cómo sería el nuevo gobierno, en la que el máximo poder sería para la Gran Asamblea Nacional, que contaría con los poderes ejecutivo y legislativo. La Asamblea declaró la nulidad del gobierno de Constantinopla y posteriormente la del Tratado de Sardes. Durante los 2 años siguientes se consiguió el objetivo de la expulsión de los griegos del territorio considerado turco. Para ello Atatürk utilizó con inteligencia todos los elementos y poderes de los que disponía y no dudó en alentar a la población, incluidos mujeres y niños, para que participasen en la guerra. De esta manera consiguió despertar un sentimiento patriótico en la gente que supuso el germen del futuro elemento principal de cohesión de la nación turca. Tras las victorias turcas sobre las tropas griegas, los aliados ofrecieron a las fuerzas nacionales un tratado de paz, el Tratado de Lausana,
por el que la Gran Asamblea Nacional obtenía la soberanía sobre Anatolia y hasta Tracia. Se recuperó Constantinopla y en noviembre de 1922 fue abolido oficialmente el sultanato. El 29 de octubre de 1923 se fundó la República de Turquía y Mustafa Kemal Atatürk se convirtió en su primer presidente, cargo que ocupó hasta su muerte. El principal objetivo de Atatürk durante los años en los que fue presidente fue el de modernizar el país por medio de una serie de reformas en temas sociales y culturales, y estas reformas pasaban por la secularización, la separación de la religión del Estado y la europeización. Para ello abolió el califato, se cerraron las escuelas coránicas y la Sharia fue sustituido por un código civil, penal y de comercio. Asimismo, se les concedió más derechos a las mujeres, como el derecho a voto y el poder ser elegidas en el Parlamento. Uno de los cambios más importantes introducidos por Atatürk fue el de cambiar la grafía árabe por la latina. Además, el alcohol dejó de estar prohibido y se impuso la obligatoriedad de usar un apellido, inexistente hasta ese momento. Mustafa Kemal Atatürk murió el 10 de noviembre de 1938 a la edad de 57 años a causa de una cirrosis. Todos los años, a la hora de su muerte, a las 9:05, el país se paraliza y se rinde tributo a la figura del padre fundador de la República Turca. Y con Atatürk me despido y digo un adiós, un hasta pronto a la gran Estambul y a Turquía, que he sentido que me acogía muy bien. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de acercaros una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como